Jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy porque es un tema largo y tenemos dos horas nada más para esto, es la de hoy y la del jueves. Y bueno, y que también considerando que hoy día tengo yo actividad más tarde con un grupo, entonces vamos a terminar más o menos puntuales. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? ¿Si me escuchan bien? Te escucha, Sí, se doctor. escucha bien. Está bien. Hola, ¿se me escucha? Muy bien, gracias. Bien, entonces hoy día vamos a ver este tema que es un tema un poco largo, particular. En general, ustedes no van a ser laboratoristas, no van a ser bioquímicos, pero es importante ver el tema referido a lo que es diagnóstico de las infecciones y enfermedades parasitarias. Sí, un minutito. Por favor, les voy a pedir que mantengan los micrófonos en silencio para que podamos avanzar sin problemas, ¿sí? Considerando que todavía estamos admitiendo gente. Bien, entonces, si ustedes recuerdan las primeras, hoy día van a recordar algunas cosas de las primeras clases magistrales. Una de las cosas que van a recordar es, por ejemplo, que eh, todos los parásitos van a provocar infecciones, pero no necesariamente van a provocar enfermedad, ¿verdad? La infección es la presencia del agente infeccioso y la enfermedad es la presencia del agente infeccioso más las manifestaciones clínicas que pueden provocar estos parásitos. Entonces, nosotros por eso hablamos de diagnóstico de las infecciones y enfermedades parasitarias, ¿no? También vamos a recordar hoy día un poco sobre el tema de inmunología que han debido ver en la anterior clase magistral con la doctora Rodríguez, y esto va a ser muy importante que recuerden bien porque vamos a hablar de algo también ahora. ¿Sí? Un momentito para avanzar. Entonces, si partimos de la palabra diagnóstico, debemos decir que el diagnóstico es un procedimiento que la palabra diagnóstico lo van a utilizar toda su vida en medicina. Y el diagnóstico en general es un procedimiento que nos permite, por el cual podemos identificar una enfermedad, una entidad nosológica, un síndrome, ojo, no es lo mismo una enfermedad que un síndrome, o cualquier estado de salud o enfermedad. Ojo que también el estado de salud se diagnostica. Entonces es un procedimiento, un conjunto de procedimientos. Diagnosticar nos permite recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición. Entonces, el diagnóstico es lo que nos va a llevar a determinar qué enfermedad, qué patología, qué síndrome tiene una persona. Entonces, en medicina, como les digo, van a diagnosticar toda su vida, ¿no? Nosotros vamos a hablar del diagnóstico parasitológico hoy. ¿Sí? Bien. El diagnóstico en general en medicina va a tener una serie de etapas y una serie de pasos que no necesariamente van a seguir este orden, ¿sí? Pero el diagnóstico en general va a partir de la clínica. Por eso es que el diagnóstico clínico es lo más básico y lo más elemental para llegar al diagnóstico etiológico, ¿sí? Entonces, el diagnóstico clínico se basa en la identificación de signos y síntomas. Un momentito, voy a poner mi puntero. De signos y síntomas que que va a presentar nuestro paciente o la persona a la que estamos realizando el diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Un signo es aquella manifestación que se puede evidenciar en el paciente, se puede medir o se puede cuantificar, ¿no? Por ejemplo, la tumoración, un tumor evidente que yo lo puedo palpar es un signo. Sí, la fiebre es un signo también porque lo puedo medir con un termómetro. No, la hipertensión es un signo porque puedo medir con un tensiómetro. Sí, entonces todo aquello que yo puedo observar o puedo medir es un signo. Y un síntoma es aquello que el paciente nos va a referir, ¿no? Le duele. No podemos nosotros ver el dolor, ¿no? Pero el paciente me va a decir, me duele. ¿Y cómo le duele? El dolor es agudo, el dolor punza, el dolor está centrado en un solo lugar, retuerce, etcétera. Entonces, eso es obviamente un poco más subjetivo, pero es lo que el paciente nos refiere. El paciente dice, me mareo, el paciente dice, me duele, el paciente dice, tengo náuseas. Todos esos son síntomas, lo que el paciente refiere.
Entonces, al reunir nosotros los signos y los síntomas que puede llegar a tener el paciente, estamos haciendo el diagnóstico clínico. Sí, estamos haciendo el diagnóstico clínico, que es la base. ¿Y por qué es la base? Porque en base a este diagnóstico clínico nosotros vamos a orientar todo el resto de nuestro procedimiento para llegar al origen de lo que le está pasando a esta persona. Entonces, en parasitología, por eso es que nosotros cuando hablemos de los parásitos, vamos, aunque no estén ustedes en un curso superior ni tampoco estén ahorita haciendo clínica, vamos a hablar de signos y síntomas que solo sean los más importantes para poder orientar finalmente al diagnóstico etiológico, ¿sí? También el diagnóstico se basa en exámenes que pueden estar hechos en gabinete, ¿no? Por ejemplo, exámenes que me permitan observar, en el caso en parasitología, al parásito o alguna alteración que está provocando la infección parasitaria, ¿no? Los exámenes de gabinete son aquellos que, como su nombre lo dice, se hacen en gabinete y nos permiten realizar imágenes, por ejemplo, las radiografías, las tomografías axiales computarizadas, la resonancia magnética, la ecografía. Y todo esto, todos estos exámenes en parasitología nos pueden permitir ver alguna estructura parasitaria o al parásito como tal, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿realmente podré ver al parásito? Sí, por ejemplo, con una tomografía yo puedo ver un parásito en el cerebro que con alguna cierta estructura yo puedo llegar definitivamente a decir que es un parásito, ¿sí? Pero hay otros exámenes como el electrocardiograma, el electroencefalograma, que no me van a permitir ver a los parásitos o a las estructuras parasitarias, pero sí me van a permitir ver alteraciones que pueden estar provocando los parásitos en el organismo. Por lo tanto, por ejemplo, hay una enfermedad muy conocida en nuestro medio que es la enfermedad de Chagas, que no necesariamente yo lo voy a ver con una radiografía o una tomografía al parásito, porque el parásito es muy minúsculo, es muy pequeño, pero el parásito afecta el corazón y hay alteraciones muy características en el electrocardiograma que son propias de la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, con esto yo puedo orientarme al diagnóstico. Por ejemplo, si una persona viene con síntomas cardíacos, viene con problemas, ¿no?, de cansancio, no puede respirar bien, etcétera, y yo identifico en el electrocardiograma una alteración compatible con la enfermedad de Chagas, fíjense que con el diagnóstico clínico y el diagnóstico de gabinete ya me estoy orientando a un diagnóstico definitivo. Y a eso apoya mucho el diagnóstico epidemiológico, que ojo, ya les digo, no viene siempre en este orden, puede ser primero el diagnóstico epidemiológico antes que los exámenes de gabinete. El diagnóstico epidemiológico consiste en recabar la información de los antecedentes epidemiológicos del paciente que me puedan orientar en el diagnóstico, que sean claves y elementales para orientarme en el diagnóstico. Por ejemplo, hay enfermedades que solamente se presentan en zonas tropicales. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, seguimos con el ejemplo, viene con cansancio, viene con hinchazón en los pies, viene con un problema cardíaco, el electrocardiograma me dice que puede ser enfermedad de Chagas y el paciente viene de una zona donde hay transmisión de enfermedad de Chagas, fíjense que con estas tres cosas no he llegado todavía al diagnóstico, pero me he orientado completamente para llegar a él. Entonces, el diagnóstico epidemiológico es muy importante para llegar al diagnóstico etiológico. Ya les digo, hay enfermedades que se transmiten en ciertas zonas tropicales simplemente, porque solamente ahí probablemente hay sus vectores. Hay otras enfermedades que son más propias de las zonas rurales que de las zonas urbanas, ¿sí? El diagnóstico epidemiológico también me puede estar diciendo que, por ejemplo, en algún lugar hay un brote de alguna cosa, hay un brote de fiebre amarilla, por ejemplo, y la persona viene de este lugar, entonces me está orientando en el diagnóstico. Entonces, fíjense que todo esto viene de la mano, ¿verdad? Nada está aislado, pero todo esto es para llegar finalmente al diagnóstico etiológico. No siempre podremos llegar al diagnóstico etiológico en medicina. Muchas veces lo que van a llegar a hacer ustedes en la práctica médica es con el diagnóstico clínico y algunos exámenes de gabinete, de laboratorio y el diagnóstico epidemiológico, llegar a decir que la persona tiene un síndrome, por ejemplo, tiene un síndrome febril, o tiene un síndrome ictérico, o tiene un síndrome diarreico, ¿sí? Pero no llegar al diagnóstico e incluso ya con eso pueden iniciar el manejo y el tratamiento. Pero
lo importante en parasitología, por lo menos nosotros tratamos de que siempre se llegue al diagnóstico etiológico. Y el diagnóstico etiológico es identificar la causa específica de lo que está provocando la enfermedad. O sea, identificar en parasitología, el diagnóstico parasitológico etiológico es identificar al agente etiológico, o sea, al parásito. ¿Sí? Estamos hablando de parasitología, ¿verdad? Cuando hablen de microbiología y hablen de virología, obviamente el diagnóstico etiológico será identificar al virus, a la bacteria, pero aquí esto es parasitología, por lo tanto el diagnóstico etiológico parasitológico consiste en identificar al agente parasitario que está causando la infección o la enfermedad. Entonces, esta parte es previa. Hoy nosotros vamos a hablar del diagnóstico etiológico, el del diagnóstico parasitológico. Esto es clave para llegar aquí, porque si yo no tengo una orientación de la clínica, si yo no tengo una orientación epidemiológica, no voy a saber cómo llegar al diagnóstico etiológico parasitológico. ¿Sí? Entonces, como ya les decía, el diagnóstico clínico es identificar los signos o síntomas y esto lo van a ustedes a aprender bien cuando lleven semiología y aprendan a auscultar a los pacientes y recabar la información en la historia clínica. El diagnóstico por exámenes de gabinete es justamente observar estas pruebas de gabinete que nos pueden orientar que van a apoyar el diagnóstico clínico y nos pueden orientar al diagnóstico etiológico. Y finalmente, el diagnóstico etiológico en parasitología es identificar al parásito como tal, ¿sí? Entonces, hoy hablamos de diagnóstico parasitológico. El diagnóstico parasitológico en general se va a dividir en dos, en pruebas de diagnóstico directas y pruebas de diagnóstico indirectas, o sea, en diagnóstico parasitológico directo y en diagnóstico parasitológico indirecto. Entonces, aquí es clave aclarar cuándo decimos que es diagnóstico directo y cuándo decimos que es diagnóstico indirecto. Pero voy a partir de algo, de decirles que tanto con las pruebas de diagnóstico directo como las pruebas de diagnóstico indirecto, podemos llegar al diagnóstico etiológico, podemos hacer diagnóstico parasitológico, o sea que podemos identificar la causa parasitaria que está provocando una infección o una enfermedad, ¿sí? ¿Qué es el diagnóstico parasitológico directo? El diagnóstico parasitológico directo consiste en identificar la presencia misma del parásito o alguna de sus estructuras, o alguna de las estructuras propias del parásito. Ojo con esto, no estoy diciendo que el diagnóstico parasitológico es observar directamente al parásito. No estoy diciendo que el diagnóstico directo es observar directamente al parásito, porque si ustedes ven aquí, este es el parásito que provoca la enfermedad de Chagas, es un parásito unicelular, este es un glóbulo rojo y este es el parásito. Yo jamás podría observarlo directamente, este parásito. Para yo observar a este parásito, tengo que someterlo a una prueba para observarlo en el microscopio, y por lo tanto la observación no es directa. Entonces, no confundan aquello. El diagnóstico directo es cuando la prueba de diagnóstico o el examen de diagnóstico me va a permitir observar al parásito o alguna de sus estructuras. Ojo, por ejemplo, si yo tengo una tenia que mide 5 metros, pero el diagnóstico me ha permitido observar una sola proglótide, una sola estructura, una partecita de la tenia, yo ya puedo decir que es diagnóstico directo. No estoy observando todo el parásito, los 5 metros, pero sí una pequeña parte es diagnóstico directo. ¿Y cuándo decimos que es diagnóstico indirecto? Cuando yo no voy a observar al parásito. Entonces ustedes me dirán, si yo no voy a observar al parásito, ¿cómo puedo llegar al diagnóstico etiológico? Si ustedes recuerdan la clase de inmunología pasada, recordarán que los agentes infecciosos y obviamente en este caso los parásitos van a estimular una respuesta inmunitaria cuando provocan una infección. O sea, cuando ingresan al organismo, estos van a provocar una respuesta inmunitaria, que como ya han aprendido puede ser celular o puede ser humoral, ¿no? O sea, mediada por las células o mediada por los anticuerpos. La respuesta inmunitaria celular y humoral, pero particularmente la humoral, es muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Esto ustedes ya lo han aprendido en inmunología. Que si, por ejemplo, al organismo ingresa este parásito se llama Trypanosoma cruzi, ingresa al organismo, llega a la sangre y luego llega a los tejidos,
el contacto del parásito con nuestras células va a provocar que haya una respuesta inmunitaria y que al final de toda esa respuesta inmunitaria, nuestro organismo genere estas moléculas que son proteínas, ¿sí? Que se llaman anticuerpos. Pero estos anticuerpos, ¿sí? Que son inmunoglobulinas, ¿no? Que pueden, les han debido ya explicar a la doctora Rodríguez que hay inmunoglobulinas de 5 tipos, ¿no? Pero las más importantes son la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Estas inmunoglobulinas son específicas contra el parásito, contra el que ha invadido, que ha invadido el organismo. Solamente tendrán anticuerpos contra Trypanosoma cruzi las personas que han tenido infección por Trypanosoma cruzi. O sea, cuando el parásito ha ingresado al organismo, el Trypanosoma cruzi ha ingresado al organismo. Una persona que nunca ha tenido contacto con este parásito no tendrá anticuerpos contra este parásito. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la respuesta inmunitaria humoral es específica, ¿sí? Es específica. Yo puedo tener en mi organismo miles de anticuerpos, pero siempre serán contra cosas específicas. Por ejemplo, los que estamos vacunados contra el sarampión tenemos anticuerpos contra el virus del sarampión. Nos hemos vacunado contra el SARS-CoV-2, tenemos anticuerpos contra SARS-CoV-2. Si nos hemos vacunado contra influenza, tenemos anticuerpos contra influenza, pero quien no se ha vacunado no tiene estos anticuerpos. Entonces, el diagnóstico indirecto consiste en identificar justamente la respuesta inmunitaria específica que el organismo ha producido ante la presencia de un parásito. No estoy observando al parásito, estoy observando o estoy detectando la presencia de anticuerpos o células que han respondido a la presencia del parásito porque en un determinado momento este nos ha infectado. Entonces, fíjense la diferencia. Diagnóstico directo, observó a las estructuras parasitarias íntegras o alguna parte del parásito, ¿sí? De su cuerpo del parásito, de la estructura del parásito. El diagnóstico indirecto no observo estructuras parasitarias, pero detecto las proteínas, moléculas o células que van a haber, que han respondido contra el parásito y por lo tanto, como son específicas, me permiten llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, la primera pregunta que ustedes están haciendo es, ¿cómo yo puedo decidir qué tipo de prueba le voy a pedir a mi paciente? ¿Le voy a pedir una prueba de diagnóstico directo, indirecto? ¿Qué tipo le voy a pedir? Esto va a ser determinado por diferentes cosas. ¿Qué elijo? Elijo la prueba en función a la etapa de la infección en la que yo creo que estoy frente a mi paciente. Ahí las infecciones van a pasar por una fase aguda y por una fase crónica. Entonces, yo cuando hago el diagnóstico clínico, ya sospecho que esta persona tiene una infección por algún X parásito, y ahí mismo también digo, y la fase en la que está es aguda o la fase en la que está es crónica. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo determinar qué prueba de diagnóstico le voy a pedir. Por ejemplo, si volvemos a esta diapositiva, y volvemos al ejemplo del Trypanosoma cruzi, cuando el parásito ingresa en la fase aguda, está en la sangre. Entonces, si yo le pido un examen de sangre, voy a ver al parásito, entonces puedo hacer el diagnóstico directo. Pero cuando la pasa a la fase aguda, ya no está en la sangre, está en los tejidos. Entonces, ahí el organismo está respondiendo contra el parásito y por lo tanto, lo que yo le puedo pedir en la fase crónica es una prueba de diagnóstico indirecta. Entonces, y ahora, ¿cómo van a saber todos ustedes? Van a saber porque todo el año vamos a hablar nuevamente de diagnóstico. Vamos a hablar de las infecciones y vamos a hablar de cuándo se pide una prueba directa y cuándo se pide una prueba indirecta, ¿sí? También voy a determinar qué prueba elegir de acuerdo a la localización del parásito, ¿verdad? Si digamos yo estoy frente a un parásito que puede estar en el intestino, entonces yo le voy a pedir una prueba directa para observar en las heces a los parásitos. Pero si, por ejemplo, yo sospecho que el parásito está en los tejidos, en los músculos, difícilmente le pediré una prueba directa, ¿verdad?
de dónde voy a cortar para yo obtener tejido para ver al parásito. Entonces, fíjense que la localización también determina la prueba de diagnóstico que voy a utilizar. Cuando estoy frente a una infección, yo ya puedo sospechar la carga de parásitos que puede tener mi paciente. Si yo sospecho que la carga de parásitos es muy baja, entonces yo pues difícilmente le voy a pedir una prueba de diagnóstico directo, tendré que recurrir a una prueba de diagnóstico indirecto. La respuesta inmunitaria, ¿qué predomina? Cuando un parásito ingresa al organismo, ¿predomina la respuesta humoral o predomina la respuesta celular? Y en función a eso determino qué tipo de prueba le puedo pedir. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos definen el empleo de los métodos directos o indirectos. Y es por eso que hoy no van a aprender todo eso. Hoy no van a aprender cuándo le pido un coproparasitológico, cuándo le voy a pedir una gota gruesa, no, eso lo van a aprender a medida que vayamos avanzando en los temas y vayan aprendiendo parásito por parásito. ¿Sí? Vamos a ver la parte general. Bien, entonces, ¿sobre qué muestras se puede hacer diagnóstico parasitológico? Ustedes seguramente cuando han escuchado parasitología, lo primero que se les viene a la mente son parásitos en heces. Y de hecho siempre pasa eso, ¿no? Pensamos que los parásitos solamente están en las heces, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo, lo peorcito que le puede pasar a un laboratorista es ser parasitólogo porque creen que solamente se deben analizar muestras de heces. Pero hay un sinfín de parásitos que también están en la sangre, que pueden estar en esputo, que pueden estar en el aspirado duodenal, pueden estar en lesiones de piel, pueden estar en lesiones de tejido, por lo tanto se piden biopsias, pueden estar en los pulmones, pueden estar en la cavidad vaginal, en el conducto uretral, ¿sí? Entonces, fíjense que las muestras pueden ser varias, ¿no? Entonces, dependiendo de qué, de la localización del parásito y de lo que yo esté sospechando. Hoy vamos a hablar, no de todo, pero vamos a tratar de hablar de los exámenes de diagnóstico directo sobre algunas de estas muestras. ¿Sí? Bien, empezamos con lo más común que son las heces. ¿Sí? Una gran cantidad de protozoarios y helmintos que van a ser parásitos del hombre se van a encontrar en el tubo digestivo. Entonces, al encontrarse en el tubo digestivo, la muestra de elección para identificar estos parásitos es la muestra de heces. Si el parásito sabemos que está en el tubo digestivo y yo recojo una muestra de heces, el diagnóstico aquí es obviamente diagnóstico directo, porque lo que voy a hacer es buscar a los parásitos, a las estructuras parasitarias en heces. ¿Sí? Entonces, los exámenes en heces, los exámenes directos en heces, van a hacer, los vamos a dividir en dos, en cualitativos y en cuantitativos. La gran mayoría están dentro de los exámenes cualitativos, ¿sí? Son aquellos que me permiten identificar la presencia del parásito. Y los cuantitativos, además de identificar la presencia del parásito, me permiten cuantificar la carga de parásitos, ¿sí? Las muestras de heces, dependiendo de la sospecha de infección que yo tenga, las puedo conservar. El conservante de elección para las heces es el formol al 10%, ¿sí? El formol o formalina entre 5 a 10%. El formol es el conservante de elección para parasitología porque cuando yo pongo formol a una muestra de heces me permite hacer varias cosas. La primera, conservar la estructura del parásito, las estructuras parasitarias, mantener esa estructura tal cual para que ésta no se deteriore y cuando yo la vaya a observar, observe las estructuras conservadas, ¿sí? La segunda cosa que hace el formol es conservar también la consistencia, conservar la calidad de la muestra. Recuerden que las heces vienen con muchos detritos orgánicos, viene con fibra, por lo tanto, si yo dejo unas heces durante varias horas a la intemperie sin conservante, va a empezar a deteriorarse la muestra y por lo tanto se va a empezar a descomponer, ¿no? Y la tercera cosa que hace el formol es también reducir el olor y eso favorece al momento del análisis porque el olor de las muestras fecales siempre es desagradable. Entonces, eso es lo que hace el formol. Pero ojo, no en todas las situaciones yo puedo poner formol. ¿Por qué? Porque el formol puede destruir algunas estructuras lábiles, estructuras parasitarias lábiles como los trofozoitos.
Ustedes se preguntarán qué son los trofozoitos. Recuerden que cuando les hablaban los parásitos del reino protista, ¿sí? Decíamos que son parásitos unicelulares y estos parásitos unicelulares pues son lábiles y dentro de sus estructuras tienen los trofozoitos y estos trofozoitos se destruyen fácilmente. Entonces, hay enfermedades, hay infecciones parasitarias en las que yo debo ver a los trofozoitos para identificar la causa. Por ejemplo, hay una ameba que está en el intestino, se llama ventana histolítica, que solo viéndolo en su forma de trofozoito yo podría decir que es una amebiosis. Entonces, hay circunstancias en las que yo no puedo utilizar este formol o formalina al 5 o 10% porque va a destruir los trofozoitos. Para eso hay otros fijadores o conservadores, por ejemplo, el PAF, que es fenolalcoholformol, el PBA, que es polivinil-alcohol o alcohol polivinílico, y el mertiolate iodoformol. Estos tres conservantes sí me permiten conservar a los trofozoitos y a las estructuras más lábiles, sí, pero lamentablemente son poco accesibles en el mercado y son costosas. Por lo tanto, no siempre el paciente puede disponer de estos conservadores para conservar la muestra. Normalmente lo que se hace es conservar en formol. Por eso, cuando no tengo la opción, la muestra debe observarse rápidamente para no ponerle conservante. ¿Sí? Las muestras de heces, perdón, voy a volver aquí. Las muestras de heces se recogen normalmente en frascos de plástico con tapa rosca. Puede ser que los frascos vengan con una paletita así como esta, para nosotros poder levantar la muestra. No se levanta del inodoro porque no debe mezclarse con agua, ni con orina, ni con sangre. Debemos pedirle al paciente que defeque puede ser en un vasín, puede ser sobre papel, sobre periódico, de manera que no entre en contacto con el agua del inodoro. ¿Sí? Y de esa deposiciones que se recoge, ya sea con un palito aplicador de madera o con este aplicador de plástico que pueden traer los frascos ya adheridos a la tapa. ¿Sí? La cantidad de muestras de heces que se recomienda recoger para parasitología es como cuando las muestras son formadas, o sea, sólidas, el tamaño de la pepa de un durazno. Cuando las muestras son líquidas, una o dos cucharas soperas de muestra, ¿no? Yo normalmente no le puedo decir eso al paciente, el paciente no se va a ubicar, yo debo entregarle el frasco y decirle, me va a recoger hasta esta parte la cantidad de muestra líquida que está evacuando, ¿sí? O si no, me va a llenar con la muestra de heces hasta aquí. No, el paciente, si no se le explica, va a llevar la muestra toda llena y cuando nosotros abramos esto, todo se va a rebalsar la muestra y eso nos puede contaminar. ¿Sí? No, hay que recomendarle al paciente que no debe llevar muestras en cajas de cartón, cajas de fósforo, ¿sí? O en papel, porque la muestra pierde agua, el cartón, el papel absorbe agua y por lo tanto se deteriora y los parásitos pueden empezar a destruirse. Las muestras de heces no necesariamente se toman en ayunas, pero sí le pedimos al paciente que venga en la mañana a dejar su muestra de heces, ¿sí? Pero puede ser en cualquier momento. Pueden recogerse también muestras de heces en la noche y conservarse con formol hasta el día siguiente, y eso es principalmente para los niños que a veces no tienen un hábito de defecar en la mañana, ¿verdad? Una vez que la muestra de heces llega al laboratorio, entonces, ¿qué yo hago con esta muestra? Hago tres cosas esencialmente, esto es lo que esencialmente se hace en parasitología para cualquier muestra que llegue de heces que llegue al laboratorio. Hago un examen macroscópico. Quiere decir que yo reviso la muestra de heces antes de someterla a cualquier procedimiento con un aplicador para observar si en la muestra hay gusanos, porque recuerden que en parasitología los parásitos se dividen en dos grandes grupos, ¿verdad? En los helmintos, que son los gusanos, y en los protozoarios, que son los unicelulares, ¿no? También hablaremos más adelante de los artrópodos, pero en esencia los parásitos van a ser helmintos y artrópodos. Y los helmintos pueden ser parásitos grandes, como lo que están viendo, ¿no? Una tenia puede llevar a medir 5 metros. Obviamente no va a eliminar los 5 metros en una muestra pequeña de heces, pero sí pueden observar estas estructuras, fíjense, son partes del gusano que yo puedo observar en las heces. Puedo observar gusanos enteros cuando estos miden, por ejemplo, 1 o 2 centímetros, ¿sí?
Entonces, lo primero que yo hago es observar la muestra macroscópicamente. También ahí puedo observar si, por ejemplo, en la muestra de heces hay restos de alimentos. ¿Y por qué es importante esto? Porque algunos parásitos provocan mala absorción. Entonces, me puede orientar en el diagnóstico. Me tengo que observar si las muestras son líquidas, tienen moco o tienen sangre. ¿Y por qué es importante esto? Porque también hay parásitos que van a provocar estas diarreas mucosanguinolentas. Esto es muy importante. Una vez que he hecho esto, voy a pasar a lo que nosotros llamamos el examen coproparasitológico simple, que consiste en hacer dos cosas. El examen directo en fresco, que consiste en observar directamente la muestra con solución fisiológica. No se pone nada más, es solución fisiológica, una gota de solución fisiológica y una pequeñísima porción de heces. Y a su vez se hace el examen coproparasitológico simple, que consiste en colocar una muestra de heces con Lugol. ¿Y para qué sirve el Lugol? El Lugol sirve para contrastar las estructuras del parásito y poder observarlas y poder facilitar la observación. Es un colorante. Fíjense, aquí esto está con solución fisiológica. Yo lo veo porque el parásito no es completamente transparente, pero el Lugol le va a dar color y va a permitir resaltar membranas celulares, cariosomas, membrana nuclear e incluso otras estructuras dentro del parásito. Entonces el Lugol no es, puede ser un tanto conservante, pero no es el conservante de elección. El Lugol es un colorante que permite contrastar las estructuras del parásito y poder observarlas mejor al microscopio. Esto es lo que se hace. Fíjense, aquí se pone una gotita de solución fisiológica, aquí una gotita de Lugol, agarro un aplicador, saco la muestra sin, o sea, del frasco sin haber hecho ningún procedimiento, pongo una pequeña parte primero en la solución fisiológica y la otra parte en el Lugol. Y homogenizo y cubro con el cubre objetos. Esto está en un porta objetos y cubro con el cubre objetos. Esto lo van a hacer en prácticas. Y así queda, ¿no? Esto es con solución fisiológica y esto es con Lugol. Y dice que una buena preparación debe dejar leer a través de ella. O sea, si yo pongo un periódico abajo, debo leer a través de la preparación. Debe ser homogénea, no debe tener restos de alimentos, no debe haber partes más concentradas y otras menos concentradas, ¿sí? ¿Cuál es la gran desventaja de esta técnica? Que tiene muy baja sensibilidad. Y cuando yo me refiero a la sensibilidad, es que la sensibilidad es la capacidad de detectar a los infectados, o sea, la capacidad de detectar a los positivos, ¿sí? Entonces, cuando decimos tiene baja sensibilidad, quiere decir que a pesar de que la persona tenga el parásito, esta prueba puede salir negativa. ¿Por qué sale negativa? Porque la cantidad de muestra que yo estoy utilizando es mínima. Entonces, por eso, esta técnica es la más común, es la que la hacemos en todo lado, en el campo, en las ciudades, es la técnica que siempre se debe hacer cuando una muestra llega al laboratorio, pero es poco sensible. Me da muchos falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo? Es cuando la persona está infectada, pero el resultado ha salido negativo, ¿sí? Entonces, por eso, a pesar de ser una técnica tan común, no es la que más deberíamos utilizar. Y esto es lo que vemos, fíjense, con solución fisiológica vemos esto, se pueden ver algunas estructuras, estos son quistes de protozoarios, ¿sí? Es el protozoario más común que encontramos en el tubo digestivo, pero fíjense cómo vemos con solución fisiológica y cómo vemos con Lugol, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es la diferencia. Ahora, ¿por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué si con Lugol yo veo mejor a los parásitos? ¿Por qué hago con solución fisiológica el examen? Porque, jóvenes, la solución fisiológica se utiliza porque el Lugol puede también dañar algunas estructuras como los trofozoitos. Estos son trofozoitos. Y la solución fisiológica va a mantener la muestra solamente sirve para diluir la muestra y cuando estoy diluyendo la muestra, los trofozoitos que son móviles van a empezar a moverse y los voy a poder detectar. Cuando yo le pongo Lugol, destruyo los trofozoitos. Por eso es que es esencial siempre hacer examen directo en fresco con Lugol
y el copro parasitológico simple, perdón, el examen directo en fresco sin Lugol con solución fisiológica y el copro parasitológico simple con Lugol. Esto me va a permitir observar estructuras parasitarias y si hay trofozoitos los voy a ver moviéndose. Esto me va a permitir observar las estructuras parasitarias teñidas, pero los trofozoitos no los voy a poder observar porque se pueden destruir con el Lugol. Entonces, decíamos que el examen directo en fresco y el copro parasitológico simple, el copro parasitológico directo, ¿sí? No es la mejor técnica porque no tiene buena sensibilidad, porque muchos exámenes que me van a salir negativos, aunque la persona esté cursando con la infección. Por lo tanto, ante ese problema de sensibilidad, surgen alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? La primera alternativa es hacer exámenes seriados. ¿Sí? Esto no está, en esta diapositiva no está eso, pero es hacer exámenes seriados. ¿Qué es un examen seriado? Es hacer series de muestra. Yo le voy a pedir a mi paciente que lleve 3 a 5 muestras al laboratorio. Puede llevar una en la mañana, una cuando en la mañanita de defecado lleve esa muestra. En el laboratorio puede dejar la segunda muestra, al día siguiente la tercera muestra, o puede ser un día, una muestra cada día, o una muestra cada día por medio. Sí, entonces, esa es una serie, ¿verdad? Porque estoy pidiéndole que lleve varias muestras. Eso aumenta la posibilidad de detectar los parásitos, ¿sí? Porque estoy aumentando los exámenes que estoy realizando. Sin embargo, si yo solamente hago exámenes coprobacteriológicos simples, seriados, la sensibilidad sigue siendo baja. Entonces, a esa situación surge como una alternativa los métodos de concentración. ¿Qué es la concentración? Sí, es concentrar en una menor cantidad de muestra las formas parasitarias presentes en las heces. O sea, de una gran cantidad de muestra, reducir a una pequeña cantidad de muestra que puedo ya observar, pero que en esa pequeña cantidad de muestra estén los parásitos. Ustedes dirán, ¿y eso es posible? Claro que sí. Hay métodos que me permiten reducir la cantidad de muestra, pero aumentar la cantidad de parásitos en esa pequeña cantidad de muestra. ¿Sí? Entonces, en las heces yo puedo encontrar huevos, larvas, quistes o quistes, puedo encontrar varias estructuras, ¿no? Pero cuando yo observo muy poquita muestra, puede ser que no lo observe. Pero si yo aplico un método de concentración, voy a aumentar la sensibilidad de la técnica. Ahora, los métodos de concentración para heces fecales, ¿no? Eso es redundar, para heces se van a dividir de acuerdo a al fundamento. Hay algunas técnicas de concentración que son por flotación, o sea que van a permitir que las estructuras parasitarias floten en la superficie y por lo tanto se concentren todas en la superficie y yo pueda observar el líquido concentrado en la superficie, ¿sí? Hay dos técnicas de elección que son por concentración por flotación, que son la técnica de Willis y la técnica de Shatter. ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se basan? Se basan en utilizar soluciones sobresaturadas, en el primer caso en la técnica de Willis, de sal, de cloruro de sodio y en la técnica de Shatter de azúcar. Esta solución sobresaturada, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la densidad del líquido. ¿Qué hago yo? Pongo una solución sobresaturada, la mezclo con las heces, la mezclo bien y va a aumentar la densidad de la solución sobresaturada, va a ser mayor aquí y los parásitos, por ser livianos, van a empezar a flotar en la superficie. Entonces, después de 30 minutos a 2 horas, dependiendo de la técnica, yo voy a tener varios parásitos concentrados en la superficie porque por flotación han subido, porque la solución sobresaturada ha hecho que éstas floten. Entonces yo recojo con el cubreobjetos y observo, pero no estoy observando, digamos, aquí he puesto 2 gramos de heces, no estoy observando los 2 gramos, estoy observando a los parásitos que se han concentrado en la superficie gracias a la solución sobresaturada. ¿Sí? Fíjense, esta es la técnica de Shatter o Willis, no puedo saber porque obviamente lo único que cambia es el tipo de solución, puede ser sal o puede ser azúcar. Mezclo las heces con la solución y después dejo 30 minutos por lo menos, puedo dejar 1 hora, puedo dejar 2 horas,
y coloco un cubreobjetos y todo aquí no se ve, por eso no digo directo, no observo directamente, pero recojo el cubreobjetos y lo pongo en un portaobjetos, lo llevo al microscopio y puedo observar las estructuras parasitarias. Esas son las técnicas por flotación. Pero si hay técnicas por flotación, también hay técnicas de concentración por sedimentación, que en realidad hacen lo contrario, ¿verdad? Lo que hacen es concentrar los parásitos en el fondo del recipiente, porque lo que vamos a hacer es sedimentarlos. Y las técnicas por sedimentación son varias, ¿sí? La más simple es la técnica de sedimentación simple, ¿no? Es donde lo que hago yo utilizar muestras, las diluyo la muestra de heces en agua, agua común y corriente, mejor si es agua filtrada, obviamente, pero no hago ningún procedimiento más. Lo que sí siempre voy a hacer antes de hacer shatter, Willis, esta técnica cualquiera, siempre lo primero que se hace es tamizar la muestra. Y lo que se tamiza la muestra es pasar por una gasa para que se queden en la gasa todas las cosas grandes y solo lo fino pase. Tamizo la muestra, homogenizo con agua y dejo que en estos vasos, por ejemplo, fíjense en estos vasos de cónicos, dejo que empiecen a sedimentar y los parásitos van a sedimentar por su peso. No, la sedimentación puede ser simple, puede ser rápida o puede ser la técnica de lumbreras, ¿sí? Las heces están diluidas, en esta técnica de sedimentación simple, las heces están diluidas en agua y por su peso van a empezar a caer. Utilizo un vaso cónico porque eso favorece a que lleguen al fondo del cono y en el cono yo voy a tener el concentrado. Fíjense, no es un vaso cónico y en el fondo tengo el concentrado. No les voy a pedir no les voy a explicar ahorita cómo es la técnica como tal, porque ustedes tienen un texto donde lo van a leer, pero además en la práctica como tal vamos a hacer, ¿sí? Otra técnica perdón, antes voy a aclarar esto. Esta es la técnica de lumbreras o técnica de sedimentación simple. La técnica de sedimentación rápida se hace en un tubito, no es en este tubo, en este vaso cónico, es en un tubito donde igual se pone esas diluidas con agua y se lo lleva a sedimentar, pero por centrifugación. Y la sedimentación la sedimentación por centrifugación va a acelerar la sedimentación y por eso es rápida, ¿sí? Otra técnica que utiliza la sedimentación es la técnica de Ricci y nosotros en nuestro medio hacemos la técnica de Ricci modificada. Consiste no solamente en sedimentar la muestra, el concentrado, sino nos permite hacer ciertos pasos previos en los que se utiliza formol y éter, por eso también se llama técnica éter, formol-éter, ¿sí? Se utiliza formol y éter, ¿para qué? Para limpiar la muestra y para que el sedimento sea limpio. Lo que yo hago inicialmente es lavar la muestra, pongo en un tubo la muestra con agua o con solución fisiológica, la sedimento en una centrífuga, recupero el sedimento y desecho el sobrenadante una y otra vez. Y cuando ya tengo el sedimento más o menos limpio, le pongo formol. El formol, ¿qué hace en la técnica de Ricci? Lo que hace, en general, lo que le he dicho que el formol hace es un fijador, es un conservante. Entonces, lo que va a hacer es conservar las estructuras parasitarias que puedo tener yo en el sedimento, ¿sí? Una vez que tengo las estructuras parasitarias conservadas con el formol, le pongo éter. En nuestro medio es muy difícil conseguir el éter, porque es una sustancia controlada que se utiliza para hacer droga. Entonces, como es bien difícil conseguir éter, en nuestro medio hemos sustituido el éter por gasolina. Y por eso en nuestro medio la técnica se llama formol gasolina, que tiene la misma función que el éter. El éter es una sustancia que no es, es hidrófoba, ¿sí? Entonces, el formol el formol sí se mezcla con el agua. Entonces, el éter no, o la gasolina no. Entonces, cuando yo ponga éter o gasolina y luego homogenice la muestra que yo tenía en el sedimento, lo que voy a hacer es atrapar en el éter o en la gasolina las moléculas de grasa y la fibra que haya podido contener mi muestra
y por lo tanto lo va a llevar a la parte superior del tubo. ¿Y qué he hecho con esto? He limpiado, he dejado un sedimento limpio, libre de grasas, libre de fibra, y por lo tanto aquí si hay parásitos los voy a ver limpiecitos. Sí, por eso es una excelente técnica. Y es una excelente técnica para protozoarios porque pues al ser pequeñitos se conservan bien con el formol, y también es una excelente técnica para el mintos porque es igual, o sea, da muy bien para ambos. En cambio, la técnica de sedimentación simple, no es buena para los protozoarios. ¿Por qué? Porque aquí van a caer por su peso los parásitos y los protozoarios son livianos. En cambio, aquí van a caer bien los helmintos, ¿no? Porque son más pesados. Bien. Y fíjense, este es un poco el resumen, ¿sí? Ahí está, se lava con solución fisiológica, se pone a la centrífuga. Cuando ya se tiene limpio, se pone el formol luego se pone el éter, y luego tienen el sedimento limpio, esto es formol, esto es gasolina, y aquí está la grasa y la fibra. Yo desecho todo esto y me quedo solamente con esta partecita donde están los parásitos limpios. Es una técnica de concentración por sedimentación, porque hemos sedimentado y hemos limpiado el sedimento, ¿sí? Sí, bien. Otro método de concentración que también utiliza la sedimentación como fundamento, pero no solo eso, es el método de Berman. ¿Sí? El método de Berman nos sirve para concentrar larvas. Si ustedes nuevamente recuerdan, los parásitos se dividen en dos, en helmintos y en protozoarios. Los helmintos son gusanos, son vermes, ¿sí? Y los gusanos adultos pasan previamente por unas formas parasitarias inmaduras que se llaman larvas, que son como gusanitos pequeños también y que tienen movimiento. Entonces, hay un parásito que se llama Strongyloides stercoralis, que es el único parásito que yo en las heces puedo ver larvas, ¿sí? Después no se pueden ver más larvas de otros parásitos en las heces. Entonces, la técnica de Berman, ¿qué hace? Colocamos la muestra de heces en un tamiz, fíjense, este es un colador, y aquí en el embudo o en el vaso, ya puede ser en embudo, puede ser en vaso, hay agua temperada. Y estas larvas tienen una propiedad que se llama termo e hidrotropismo. O sea que van a ir a migrar hacia el agua temperada porque les gusta el agua que está a 37 grados, y pues van a empezar a migrar por el movimiento. Después de unas 8 horas, yo libero esto y recupero la partecita que se ha sedimentado, unos 2 a 3 mililitros, y en esos 2 a 3 mililitros deberían haber larvas. Por lo tanto, esta técnica no es lo que hace, no es sedimentar ni por centrifugación, ni tampoco por el peso de los parásitos, sino los parásitos van en realidad a migrar al fondo del tubo o al fondo del embudo por el termo e hidrotropismo positivo que tiene. Esta técnica solo sirve para Strongyloides stercoralis, no sirve para otros parásitos. ¿Por qué? Porque solo en Strongyloides stercoralis yo puedo ver larvas. Es una excelente técnica de concentración y funciona mucho mejor que las otras técnicas que hemos nombrado hasta ahora. Otra técnica que también nos permite mejorar la sensibilidad en el diagnóstico es el cultivo de las heces fecales. Pero más que concentrar esto, ¿qué va a hacer? No es que concentra, lo que va a hacer es favorecer el desarrollo de los parásitos. Es un cultivo por eso, ¿no? Es un cultivo de heces. La técnica de Arada Mori, que puede ser en caja o puede ser en placa, puede ser en tubo, puede ser en caja, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Ponemos en un papel filtro una muestra de heces, ¿sí? La ponemos con un poquito de agua, ya sea en la caja o en el tubo, y dejamos entre 25 y 30 grados en la estufa. En esta muestra normalmente hay huevos, ¿sí? Solo sirve también para un parásito que se llama, para los parásitos que se llaman ancilostómidos, que son unos gusanos. Hay huevos, y lo que hace la técnica de Arada Mori es favorecer a que estos huevos desarrollen a una larva.
Y después de 48 horas yo observo el fondo donde van a estar las larvas y yo puedo identificar la especie de parásito observando la larva. No es una técnica de concentración como tal, porque en realidad es un cultivo. Lo que hace es favorecer el desarrollo del parásito de huevo a larva. Otra técnica para el mintos, que no es una técnica de concentración, jóvenes, para nada es una técnica de concentración, es la técnica de Graham. Es una técnica que nos permite identificar, doctora, buenas tardes, nos permite identificar a un parásito en particular, que es Enterobius vermicularis, es otro gusano. Es un gusano que normalmente vive en el intestino grueso, pero cuando la hembra tiene que poner sus huevos, migra hasta la región anal. Entonces ahí deposita sus huevos. La técnica de Graham consiste en recuperar esos huevos de la región perianal con una cinta adhesiva transparente, con una cinta scotch. Entonces se hacen unas tocaciones en la región perianal con la cinta adhesiva y luego llevamos esa cinta adhesiva a un portaobjetos para observar a los parásitos en el microscopio. Ya les digo, ¿se pueden observar otros parásitos en esta técnica? Sí, por ejemplo, huevos de tenias, pero no es una técnica de elección para las tenias, es una técnica de elección para Enterobius vermicularis, porque sabemos que este parásito pone sus huevos en la región perianal. Bien, les había dicho de principio que los métodos, que las técnicas de diagnóstico para heces pueden ser cualitativas. Todas las que hemos visto hasta ahora son cualitativas. Y también pueden ser cuantitativas. La técnica de Cato-Katz es la técnica de elección cuantitativa. Me permite observar parásitos, pero además me permite cuantificar la cantidad de parásitos en heces. Una cosa que debo aquí aclararles es que esta técnica solo se utiliza para el mintos. No podemos utilizarla para protozoarios. Los protozoarios son muy pequeños y no podría yo cuantificar, a pesar de que puedan estar en la muestra, ni los voy a poder observar con esta técnica. ¿Sí? La técnica de Cato-Katz es una adaptación de la técnica de Cato. ¿Qué es la técnica de Cato? Cato lo que hizo fue hacer esta técnica para hacer un frotis grueso de heces aclarado. O sea, que ponía una cantidad de heces en un portaobjetos y lo aclaraba con una solución de verde de malaquita y glicerina. La glicerina en realidad es el aclarante, ¿sí? Esta solución nos sirve para impregnar un papel celofán, que cuando yo pongo la muestra aquí y encima le pongo el celofán con verde de malaquita y glicerina, aplasto, se hace un frotis y se va aclarando con la glicerina. ¿Por qué tengo que aclarar la muestra? Porque la muestra, recuerden que tiene color, ¿verdad? Porque viene de la bilis, ¿no? Entonces, ese color no me permitiría observar a los parásitos. Y el verde de malaquita lo que hace es darle contraste a la muestra. Le da color a la muestra y los huevos que son transparentes se van a ver. Entonces, esa era la técnica de Cato. La técnica de Cato es un frotis grueso aclarado. Esa es la técnica de Cato. ¿Qué hace Katz para convertirla en un método cuantitativo? Lo que hace es lo mismo, un frotis grueso, pero utiliza un molde, que es este, fíjense, o que también le llamamos temple, ¿sí? Entonces, que tiene un orificio que me permite saber qué cantidad exacta de muestra voy a poner. Entonces, al yo utilizar una cantidad exacta de muestra, puedo utilizar una regla de conversión y cuantificar la cantidad de parásitos. ¿En qué consiste la técnica? Utilizo una malla, como hemos dicho, para tamizar la muestra. Fíjense, tamizo la muestra, pongo el molde, pongo la muestra tamizada, retiro el molde y luego pongo el papel celofán impregnado con verde de malaquita y glicerina para que se vaya aclarando. Creo que aquí tengo, no. Y este frotis grueso, después de que esté claro, yo voy a ver al microscopio y voy a buscar los huevos. Por eso no sirve para protozoarios, porque hacer un frotis grueso no voy a observar a los protozoarios. ¿Sí?
Y luego, si yo encuentro, por ejemplo, esta es la tabla que la OPS saca, dice que si yo utilizo un molde de 6 milímetros de diámetro y yo encuentro un huevo, quiere decir que hay 24 huevos por gramo de heces. Si yo encuentro 70 huevos en todo el frotis, quiere decir que hay 1680 huevos por gramo de heces. Entonces, esto lo que me está permitiendo es cuantificar la cantidad de huevos que hay por gramo de heces. ¿Y por qué me interesa cuantificar la cantidad de huevos que hay por gramo de heces? Porque yo con esto puedo ver la intensidad de la infección. Puedo saber si una infección es leve, es moderada o es severa, ¿sí? Y habrá necesidad de saber esto en algunas infecciones, sí, no en todas, pero en algunas, por ejemplo, cuando las infecciones son por estos gusanos, sí, la enfermedad va a depender de la cantidad de gusanos que hay en el intestino. Por lo tanto, para mí será muy útil saber si una infección es severa, si hay muchos parásitos, o si es moderada o si es leve, ¿sí? Para ver si la enfermedad puede también ser severa, ¿sí? Por eso es importante cuantificar. No utilizamos técnicas de cuantificación para protozoarios porque no nos interesa cuantificar protozoarios. No todo se cuantifica. Se cuantifica aquello que por la intensidad de la infección puede provocar una enfermedad determinada. Entonces, en general, en nuestro medio utilizamos la técnica de CATOCATS para estos parásitos, pero también utilizamos para uno que es muy común en nuestro medio, que lo vamos a ver en este primer rote, que es para fasciola hepática. Ya, está bien. ¿Sí? Entonces, esto se utiliza también para fasciola hepática. Voy a aclarar algunas cosas de esta técnica de CATOCATS. Primera aclaración, la técnica de CATOCATS no es una técnica de concentración. Por lo tanto, no es la técnica más sensible que hay para el Mintos. Porque fíjense, la cantidad de muestra que yo estoy utilizando es bien poquita. ¿Sí? Es poquita, entonces no estoy concentrando nada. La técnica de CATOCATS es un frotis grueso y por lo tanto es útil para muestras consistentes, muestras que están compactas, no muestras líquidas, no sirve para muestras diarreicas ni muestras líquidas. Tampoco sirve para muestras conservadas con formol porque ya no va a permitir cuantificar nada, ¿sí? La técnica de CATOCATS es una técnica que me permite cuantificar el mintos, ¿sí? No es una técnica de concentración. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el CATO y el CATOCATS? Que el CATO no utiliza molde y el CATOCATS utiliza molde. Al no utilizar molde, la técnica de CATO no es una técnica cuantitativa, sigue siendo una técnica cualitativa, ¿sí? Es muy útil, por ejemplo, yo puedo hacer 100 muestras en el campo y me traigo 100 portaobjetos y por lo tanto es muy útil para hacer en el campo, pero no es la técnica más sensible. Fíjense esto, les voy a mostrar una imagen aquí. Esta es la técnica de lumbreras, la sedimentación simple, ¿sí? Y fíjense, la cantidad de muestra que aquí utilizo son más o menos 5 gramos, ¿sí? 3, 5 gramos de heces. Yo voy lavando, voy lavando, voy lavando y voy concentrando los parásitos en el cono. Esa sí es una técnica de concentración. En cambio, esta técnica, fíjense, la cantidad de muestra que utilizo son miligramos, no llego ni siquiera a un gramo. Por lo tanto, no es una técnica de concentración. Entre esta técnica y esa técnica, la más sensible es esta. Esta sí es una técnica de concentración, esta no. Esta es una técnica cualitativa, esta es una técnica cuantitativa. La ventaja de esta es que me permite cuantificar los parásitos. La ventaja de esta es que es más sensible. ¿Sí? Entonces, en nuestro medio les digo, se utiliza para fasciola hepática, pero nosotros hemos visto que puede tener problemas de sensibilidad la técnica de CATOCATS y la técnica de lumbreras es mucho más sensible. Denme un momentito. Bien.
Bien, entonces, la técnica, bueno, vamos a parar ahí porque yo ya tengo clases y hasta ahí, bueno, voy a hacer esa diapositiva más porque aquí ya terminamos las técnicas en heces. Las heces también se pueden colorear, ¿sí? Se pueden colorear con colorantes en casos de que yo no pueda observarlos con el examen directo en fresco, con el examen cromoplastológico o con Lugol. Se puede utilizar la hematoxilina férrica, sí, o también la coloración tricrómica para poder observar principalmente trofozoitos. Y también se observan formas de resistencia. Esto es muy útil para protozoarios, ¿sí? Y una técnica especial es la técnica de Ziel-Nielsen modificada, que es una técnica que normalmente se utiliza para micobacterias, pero en parasitología se utiliza para parásitos muy pequeñitos que pertenecen a estos géneros, a estas especies, ¿sí? Son parásitos que no puedo normalmente yo observar con otras técnicas y que sí o sí tengo que colorearlos, ¿sí? A ver, fíjense, esta es la coloración tricrómica. Fíjense cómo puede mostrar las estructuras parasitarias mucho mejor definidas. Este es un trofozoito, puedo yo observar glóbulos rojos, puedo observar mejor la calidad del núcleo y por lo tanto identificar la especie, ¿sí? Bien. Y, y lo macroscópico, por ejemplo, esto, por ejemplo, es observación macroscópica en tejido muscular de cisticercos. Vamos a ver eso bien cuando hablemos de tenias. Y esto, por ejemplo, el examen macroscópico postquirúrgico de quistes hidatídicos que puedo yo observar. O sea, también el examen macroscópico me permite identificar, todo esto es directo, ¿no? Todo, hasta todo lo que hemos visto aquí es examen directo. Todo me permite observar parásitos o estructuras parasitarias, ¿sí? Esto también es directo, una biopsia. Hecho una biopsia, puedo observar, por ejemplo, la larva de un parásito en el tejido o el examen directo en fresco de líquidos o similares. Por ejemplo, esto es fluido, secreción vaginal y puedo observar a los trofozoitos en la secreción vaginal, ¿sí? Entonces, fíjense, el examen directo, el diagnóstico directo consiste en observar directamente a los parásitos. Y aquí vamos a parar porque nos faltan los exámenes directos para hemoparásitos. Y la siguiente vamos a terminar con el examen directo para hemoparásitos y el examen indirecto y el examen molecular. Bien, voy a responder algunas preguntas, aprovechando que todavía tengo un poco de tiempito para que mis alumnos me esperen, pero si hay muchas, las voy a dejar para la siguiente clase que yo también la voy a dar. Pueden poner en el chat sus preguntas o pueden abrir el micrófono y preguntar directamente, que creo que es mejor. Dice, ¿cuánto tiempo dura la muestra obtenida sin formol? Esa es una buena pregunta. Sí, sí, o sea, los parásitos van a poder estar. Recuerden que ustedes, bueno, no saben todavía, pero por ejemplo, los parásitos se adquieren por el agua, ¿no? Y estarán mucho tiempo en el agua después de que las heces han llegado al agua. Los parásitos pueden estar mucho tiempo en las heces, pero la muestra es la que se descompone y al descomponerse la muestra sin formol, pues digamos, de un día para el otro puede dañar a las estructuras parasitarias. ¿Cuánto tiempo yo puedo dejar una muestra sin formol? Digamos, la muestra la han dejado en la mañana, la puedo analizar hasta la tarde, 3, 4 de la tarde, no hay ningún problema, pero ya no la puedo dejar para el día siguiente, ¿sí? ¿El formol o la formalina es lo mismo? Sí, formol o formalina al 5 o 10% es lo mismo, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Este tema es un tanto largo, jóvenes, pero ustedes tienen el tema, está muy bien explicado en el tema que el doctor Martínez ha escrito, que va a ser el texto de referencia de todos modos. ¿Podría explicar de nuevo lo que es sensibilidad y especificidad? Bien, voy a explicar esto más porque tengo aquí unas diapositivas. Aquí tengo una diapositiva, lo voy a volver a explicar la siguiente clase, pero tengo aquí unas diapositivas que hablan sobre esto.
Es esto, fíjense, siguen viendo, ¿verdad? La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. O sea, una prueba es muy sensible cuando me va a dar positivo siempre que el paciente esté positivo. O sea, es la probabilidad de identificar y clasificar correctamente a los verdaderos enfermos. Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. O sea, cuando yo tengo una prueba bien sensible, voy a tener verdaderos positivos y muy pocos falsos negativos. ¿Sí? Aquí están los enfermos, ¿verdad? La prueba bien sensible da buenos verdaderos positivos y pocos falsos negativos. Si una prueba es poco sensible, me va a dar muchos falsos negativos, jóvenes. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Si una prueba es poco sensible, que tiene problemas de sensibilidad, da muchos falsos negativos, o sea, aquellos que estaban enfermos pero me han salido negativos. Una prueba bien específica va a clasificar correctamente a los verdaderos negativos y va a dar pocos falsos positivos. Cuando una prueba tiene problemas de especificidad, da muchos falsos positivos. O sea, estaba sano, pero lo ha clasificado como enfermo. ¿Sí? Entonces, esa es la especificidad de la sensibilidad. Lo que tienen que saber es esto. Es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo enfermo. Una prueba con problemas de sensibilidad da muchos falsos negativos. La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente al individuo sano. Una prueba con problemas de especificidad da muchos falsos positivos. ¿Sí? Ojalá se haya entendido. De todos modos, la siguiente clase voy a volver a explicar. Dice, ¿cuánto tiempo después de tomar la muestra se debe llevar al laboratorio y tapar la muestra? No le quita la oxigenación, por ello, esto podría morir. No, no, no. La muestra debe ir tapada, porque más bien si va destapada se puede ir derramando y eso es un riesgo, ¿sí? Y no pasa nada, porque recuerden que la muestra viene del tubo digestivo, ¿verdad? Hay parásitos que son anaerobios, hay aerobios, pero ojo, no es que vas a quitar el oxígeno de un frasco tan grande para un parásito tan pequeño. Sí tiene que ir tapado. ¿Cuánto tiempo? Si está conservado en formol, esa muestra puede llegar después de unas horas al laboratorio. Pero si la muestra no está conservada en formol y yo necesito observar, por ejemplo, trofozoitos, la muestra debe llegar máximo durante los 30 minutos después de ser evacuada. ¿En qué situaciones se puede hacer examen seriado? En todas. Puedes hacer examen seriado del copro parasitológico simple o puedes hacer un examen seriado de la técnica de formol gasolina, por ejemplo. Le puedo pedir a mi paciente técnica de formol gasolina, técnica de Ricci, técnica de lumbrera, seriada. Quiere decir que le van a hacer la técnica de concentración, pero a 3 diferentes muestras, de 3 diferentes momentos. ¿Sí? Esas dos situaciones, la concentración y el examen seriado, aumenta la posibilidad de diagnosticar correctamente a mis enfermos, o sea, aumenta la sensibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre el examen directo en fresco y el examen coproparasitológico simple? El examen directo en fresco utiliza solución fisiológica simplemente y el coproparasitológico simple utiliza Lugol para colorear las estructuras parasitarias. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Si quieren pueden abrir sus micrófonos para poder preguntar directamente. Doctora, buenas tardes. Adelante. Disculpe, ¿las muestras de REICAS igual se pueden conservar en formol o directamente eso? Ya, se pueden conservar, porque obviamente le puedes poner formol. Primero, pero no es lo más recomendable, porque primero lo vas a diluir más la muestra. La muestra ya está líquida, ¿verdad? Pero además, las muestras diarreicas deben analizarse inmediatamente, porque son en las muestras diarreicas en las que pueden haber trofozoitos. Las muestras diarreicas, por lo tanto, no deberían conservarse en formol y deberían analizarse rápidamente. Ahora, si por ejemplo una muestra diarreica no puede ser llevada al laboratorio y de todos modos la voy a llevar al día siguiente, pues lo mejor es ponerle formol, pero corro el riesgo de no encontrar trofozoitos en esas muestras.
¿sí? Lo que debemos hacer es observarla rápidamente durante los 30 primeros minutos. ¿Qué cantidad de formol se debe colocar en el frasco de muestra para conservarla? Lo que cubra. Si yo tengo la cantidad de una pepa de un durazno en la muestra, lo que cubra la muestra debo ponerle de formol. No debo exagerar, pero tampoco debo dejar muestra que no esté cubierta por formol. Bien, muchachos. La siguiente clase continuamos con la clase. Nos falta todo lo que son hemotisulares y nos falta todo lo que es indirecto y molecular. ¿Sí? Yo me voy a mi clase, tengo ahora práctica y nos vemos la siguiente. Que estén bien. Gracias a Farmedical por la asistencia y gracias a ustedes por su presencia. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego.